Muy bien. Quiero que miremos el texto bíblico de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de practicando la hospitalidad, que es la misión que tiene este pilar. Un pilar es una columna que sostiene todo lo que se está edificando. Y pues nosotros, dentro de este llamado de Dios, hemos decidido que tenemos que avanzar en ser una iglesia amigable. Una iglesia amigable es la iglesia que le da la bienvenida a todas las personas. Abunda el buen humor, el gozo, la risa, la alegría y la felicidad. Y transmitimos eso a toda la gente que nos visita y también nos ven por internet. Ahora nos están viendo una multitud en varios países y de una vez démosles un aplauso desde aquí para que vean lo lindo que es estar acá. Bueno, póngase de pie para que descanse un poco porque usted está cansado de estar tanto tiempo sentado. Un poquito allí. Voy a leer la Biblia en Romanos 12 y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. De una vez voy a ir viendo el significado de estos textos bíblicos para nosotros. El día de hoy entonces estaremos hablando de practicando la hospitalidad en la presentación de nuestro pilar Hola, que es una de las columnas que sostiene la visión. Dice Romanos 12:9 así: el amor sea sin fingimiento. Y ahí nos está diciendo que nuestro amor sea sincero. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la enseñanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Amén. Con ese gozo en la esperanza vamos a orar para bendecir este tiempo. Padre, gracias por tu palabra. Queremos que nos des luz y que esta palabra cambie nuestro corazón a la imagen de Cristo. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Muy bien, gracias. Dios le ha dado a la iglesia en general una misión. Jesús le dijo a los discípulos que hicieran discípulos a las naciones. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Entonces, hay un llamado, hay una misión general para la iglesia. Todo el mundo tiene esa misión. Ahora, ¿cómo se cumple esa misión? Se llama misión específica que Dios le da a cada congregación. Y dentro de esta misión dada a Ciudad de Dios, ha sido resumida en palabras muy sencillas: adoramos a Dios y hacemos discípulos. Esta es nuestra misión específica: adorar a Dios y hacemos discípulos. Para esa misión, como lo hemos explicado, se establecieron 4 pilares que la sostienen. Hablaremos de adoración hasta el último día. Ese será el último domingo de abril. Ahora estamos viendo este pilar Hola. El ser una iglesia amigable es muy importante porque se ha demostrado científicamente por estadísticas que aunque miles de personas visitan una iglesia durante el año, muchos de ellos no permanecen. Tal vez porque no entendieron, no captaron, no fuimos lo suficientemente sensibles a su necesidad al principio. Nadie los atendió, nadie contestó sus preguntas. Vienen con preguntas, dudas, batallas, de todo. Y ocupan una iglesia, no un departamento, no un ministerio, una iglesia sensible, amorosa y amigable que los reciba. El Señor Jesús puso de ejemplo un sembrador que pone semillas
y al tirarlas unas caen en mala tierra y solamente un 25% de esa semilla se conserva. Unos el sol las echa a perder, la mala hierba, cuánta cosa. Otros el diablo les roba la semilla y un porcentaje pequeño queda. Es decir, note que nosotros, para lograr que la gente permanezca en la fe, hacemos todo tipo de esfuerzos evangelísticos, oramos, buscamos, invitamos, y a la hora de la hora les podemos fallar en atenderlos bien. Esa es nuestra gran preocupación en esto, que nadie se pierda por falta de hacer intencionalmente compartir el amor de Cristo. Les voy a contar una historia que refleja, que muestra, que nos enseña exactamente lo que quiere decir esto según la Biblia. Hay dos historias paralelas que tenemos que ver en el libro Los Hechos de los Apóstoles, donde se refleja una forma de ser, una cultura, un corazón que realmente cumple el propósito de Dios. Tenemos la historia de uno llamado, este es nuestro héroe, el héroe hoy es un discípulo de la antigua iglesia, del libro de los Hechos, y se llama Bernabé. Bueno, ese es el apodo con que lo conocían, Bernabé. Y el otro paralelo es la historia de uno que llegó a ser el apóstol Pablo, que se llamaba Saulo. Allí antiguamente le cambiaban el nombre a todo el mundo. Llegaba con un nombre y le ponían un apodo rapidito. Parecía una iglesia de la Juela. Pero no era una iglesia, no era gente que le ponían un apodo para hacerlo sentir mal y nada, sino que era cambiarle el nombre para que reflejara más su carácter y a lo que Dios lo llamó. Jesús le cambiaba el nombre a la gente. Tenía dos discípulos que eran muy incómodos, muy difíciles, los dos tenían déficit de atención, era algo terrible, que eran Jacobo y Juan, eran desesperantes. Y Jesús les dijo, bueno, les voy a poner un apodito pequeño: hijos del trueno. No los podía controlar. Yo tengo varios aquí así, bueno, gloria al Señor. La cuestión es que vamos a ver esta historia para comprender mejor la importancia entonces de este ejemplo bíblico. Lo veremos ahí. Veremos la historia. Hay en la Biblia estas dos historias que se entrelazan y quiero contárselas ambas. Primero, quien escribió la mayoría del Nuevo Testamento es un personaje llamado apóstol Pablo, pero él al principio era perseguidor de la iglesia, era una persona insoportable, terrible, difícil. Él quería meter a la cárcel y, si fuera posible, que mataran a todos los cristianos. Inclusive él dice en su testimonio, cuando usted lo predica varias veces en el libro de los Hechos, que él creía que Dios le había mandado a matar cristianos al Señor. O sea, él sentía ese deber y que era su deber meterlos a la cárcel, y estaba muy celoso con su religión judía. Él tiene un encuentro con el Señor y, como le digo, llega a ser uno de los líderes más importantes de la historia del cristianismo. Él diseñó la teología del cristianismo, fundó muchas iglesias y preparó muchos discípulos. Pero ¿cómo llegó allí? La pregunta sería: un hombre como Pablo, que es famoso en la iglesia, siempre es un héroe todo el tiempo, ¿necesitó ayuda espiritual en algún momento al principio de su camino con Cristo? ¿Alguien lo discipuló? ¿Qué discipulado recibió Pablo? ¿Quién lo cuidó? ¿Quién lo ayudó en los primeros pasos y le fue mostrando el camino hasta que se convirtiera en ese gigante que llamamos apóstol Pablo? Esta es la pregunta. Él sí fue discipulado, necesitó ayuda, ocupó quien lo acompañara, necesitó un guiador, un cuidador al principio. Como todos nosotros ocupamos ser ayudados. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, veremos la historia paralela allí. ¿Quién era Bernabé, que se convirtió luego en el discipulador de Pablo? Hechos 4:32. ¿Cómo se vivían antiguamente los cristianos? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Note la unidad de la iglesia.
Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Esto es una cosa que asusta. Esos dejaron de dar el diezmo y lo daban todo. El Señor reprenda. No, lo daban todo. Algunos no llegan ni al 2%. Ellos lo daban todo. Bueno, ahí se los dejo. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, ahí viene la historia. Aquí comienza nuestra historia. José se llamaba él. José es un nombre hebreo que significa Él añade o Dios añade. Porque dijo la mamá, Dios me añadió bendición. Entonces José significa Dios añade, o Él añade. ¿Cuántos José tenemos aquí? ¿Cuántos José María, José? Muy pocos José. Ya no se usa ese nombre prácticamente, no hay nadie aquí. Y le pusieron por sobrenombre Bernabé. Los mismos apóstoles le pusieron sobrenombre Bernabé, que significa, traducido es hijo de la alegría, de la consolación o de la bendición. Era un levita que venía de la isla de Chipre en el Mediterráneo. Entonces, este hijo de ánimo, el que lleva ánimo, el que alegra a las personas, el que ayuda a las personas. El sobrenombre ya le decía a la gente por qué los apóstoles le cambiaron el nombre a José y le pusieron Bernabé, y de ahí en adelante nadie le llamó José, solo Bernabé, porque era sensible, amoroso, servicial, se identificaba con las personas, ofrendaba de todo corazón y con toda el alma, vendió una propiedad y la trajo íntegra al precio a los pies de los apóstoles. Mientras esto está pasando, entonces miremos a Saulo en Hechos 9, 1 y 2. Y dice así, Hechos 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, oiga lo que hacía, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, note que camino está con mayúscula porque se refiere a Cristo, los trajese presos a Jerusalén. Así que tenemos en una escena, está Bernabé, un hombre sensible en la iglesia, servidor, lleno del Espíritu. Los apóstoles le tienen gran confianza, y del otro lado tenemos un perseguidor de la iglesia a la cual la gente le tiene miedo y está encarcelando gente. Inclusive era tan celoso de sus tradiciones, como les dije, que creía que Dios le había mandado a perseguir a los cristianos, blasfemaba contra ellos y sentía un deber que fueran exterminados. Pablo entonces tiene una experiencia de conversión conocida por muchos, pero no tengo tiempo de verla ahora. Se le apareció el Señor, cayó de su cabalgadura, fue una experiencia traumática para él, quedó ciego. Vea qué experiencia, del golpe de la bendición quedó ciego. Dios le habló, escuchó la voz del Señor Jesús y le dijo el Señor: ¿por qué me persigues? Y él dijo, pero pensó, ¿a quién estoy? Yo no persigo a Jesús, persigo a los cristianos, pues es lo mismo. Y entonces creyó en el Señor en esa experiencia y lo llevan, quedó ciego y lo tienen que llevar a una casa, y se quedó varios días en ayuno, sin comer, impactado. Así que el Señor le habla a un discípulo de la iglesia, un hermanito, no sabemos, no era un apóstol, no un profeta de los modernos y famosos, sino un hermano. Y le dijo: necesito que hagas una misión, Ananías. En tal dirección, en tal lugar está Saulo de Tarso acostado en ayuno. Ve y ora por él. Y el hombre dice:
un momento, Señor, como algunos de nosotros, no estás equivocado, Señor, alaba al Señor. Tal vez no estás bien informado, pero la última vez que vi en internet, ese hombre tenía un creyente del cuello y estaba matando a Esteban, y él estaba aplaudiendo que mataran a Esteban. O sea, ese hombre no merece que llore, además es peligroso. Señor, ¿te parece que mejor cambiemos la orden? Aleluya. Y el Señor le dice: no, Ananías, ve, ese que está allí es un instrumento mío. Lo he llamado para bendecir las naciones de la tierra. Alaba el nombre del Señor. Ese que está allí es un instrumento mío. Bueno, Ananías entró al cuarto y dice: don Saúl, hermano Saulo, sí, soy Ananías, me mandan a orar por usted. Pase. Él está ciego. El hombre dice: el Señor Jesús que te apareció en el camino, eres un creyente piso de tierra, pero va a ungir al gran apóstol Pablo. Alaban el nombre del Señor. Alaban el nombre del Señor. Hay que dejarse usar por Dios. Hay gente que no, que solamente piensa en la gloria. Hay que dejarse usar por Dios. Le impone las manos y le dice: el Señor me ha enviado, recobra la vista, sé lleno del Espíritu Santo. Oiga lo que le dice: levántate, que tienes una misión que cumplir. Hablarás a reyes, hablarás delante de políticos, de líderes, irás por las naciones. Eres llamado de Dios, recibe el Espíritu Santo. Alabe la gloria del Señor. Y al momento se le caen las escamas, puede ver y se levanta. Gloria al Señor. Que Dios nos use de esa forma, silenciosa pero poderosa. Alabe el nombre del Señor. Bueno, Saulo quiere conocer cristianismo. Él no conoce nada de la fe. Era experto en doctrina judía, pero de Cristo no sabe nada. Era filósofo, doctor de la ley, era un erudito, pero de Cristo cero. ¿Quién le va a enseñar? Y entonces él quiere acercarse a la iglesia. ¿Dónde me reúno con los? ¿Quién me presenta a los cristianos o los apóstoles? Nadie en su sano juicio lleva a Pablo a un culto, hermano. ¿Sabe qué dicen los hermanos? Están escondidos allá en una casa, en una cueva, adorando al Señor, llenos del Espíritu. Hermanos, aquí les traigo a Saulo de Tarso. Bueno, las ventanas no alcanzan para la salida de la gente, ¿no? Por una puerta, unos van para el aeropuerto, otros para el puerto. Bueno, es una exageración, todo el mundo sale con él. No, nadie lo quiere, nadie le cree, le tienen miedo, pero él tiene hambre de congregación, necesita reunirse con creyentes. Alaba al Señor. Después que los perseguía, los anda buscando porque quiere adorar a Dios con ellos. En el 9:26 de Hechos dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo. O sea, ya llega el grupo pequeño. Aquí les traigo el perseguidor de la iglesia, hermano. ¿Se acuerda que mataron a Esteban? Este fue, aleluya, se los presento. Todos le tenían miedo, nadie le creía. Famoso perseguidor. Ocupa que alguien lo guíe, le disipule, lo oriente y lo presente a la iglesia. ¿Quién es el hombre ideal para discipular a Pablo? Guiarlo y cuidarlo desde el principio que se convirtió y mostrarle la iglesia, enseñarle la congregación. Pues Bernabé, el hijo de consolación, el hombre que lleva ánimo, que siempre tenía palabras de aliento para la gente, un hombre lleno del Espíritu, sensible, amoroso, que trajo una ofrenda, vendió una propiedad y la puso a los pies de los discípulos y al dinero. Era un hombre entregado, sincero. Él siempre estaba mirando la necesidad de la gente para orientarlos, llevarlos y hacerlos progresar en Cristo. Bernabé es el prototipo del líder. Bernabé llegó a ser apóstol también. Ocupaba un Bernabé que lo ayudara, porque el resto de la gente le tiene miedo. En el verso 27, entonces Bernabé, tomándole,
lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Dios. Ya había contado el testimonio, alaba al Señor. No era que era un predicador grandioso, contaba el testimonio, que es lo que uno hace cuando se convierte. En Damasco llegó a un lugar y dijo: quiero contar mi testimonio, quiero contar mi testimonio. Yo conocí a Cristo, era perseguidor, era ahí, era así, y me apareció en el camino, ¡pum!, al piso, ¡pa!, ciego, oraron por mí, aquí estoy. Y él disfrutaba contando lo que Dios hizo con él. Ahí comenzó a conocer un poquito, testificar al mundo acerca de su experiencia con Dios. Pero fue Bernabé quien tomándole, es decir, tomándole significa como tomándole de la mano y decirle: yo te voy a guiar, te voy a presentar a los hermanos de la iglesia, te voy a pasar por la sala de recepción. Él era el presidente de Ola ahí, ¿no? El sala de recepción, te voy a llevar acá. Y mire, hay un curso escrito por el pastor Alex que se llama Vida Cristiana. Mira, Pablito, te lo vamos a enseñar. Pablito, aleluya. Saulín. Así que note que la iglesia, los apóstoles aceptaron recibirlo porque Bernabé se los presentó. Bernabé era creíble en la iglesia, era un hombre que la gente le creía. Si es Bernabé, que lo traiga, pero otro no lo hubiera aceptado. Era un hombre de fe. Bueno, ahora, esta experiencia de Pablo es muy impresionante. Sucede que hay una experiencia espiritual que sucede a través de la persecución. Habían matado a un diácono de la iglesia. No se asusten los de Ola. Hola, no se asusten los de Ola. Tranquilos. Uno de Ola que se llamaba Esteban y lo apedrearon. Pablo estaba de testigo allí y estaba aplaudiendo que lo mataran. Lo mataron y se hizo una persecución y los hermanos corrieron, unos al norte, otros al sur, y cuando iban huyendo con sus familias en cada aldea hablaban la palabra y estaban llenos del Espíritu mientras huían. Llegaron a una ciudad llamada Antioquía. Esto se convirtió en un centro misionero poderoso. En Antioquía se convirtieron miles de personas, se derramó el Espíritu Santo y comenzó una iglesia pequeña allí, pero la gente estaba ferviente. Llegó la noticia, no sé si fue un email o cómo llegó, pero le llegó a los apóstoles en Jerusalén: pasó algo en Antioquía, hay un mover de Dios tremendo. Y ellos dijeron: hay que supervisar esto para ver qué está pasando. ¿A quién enviamos a Antioquía que sea de confianza y que supervise la obra que está pasando allá, que nos diga realmente y que no llegue a enredar, a cooperar? Porque hay gente que llega y enreda, impone, complica. Está Dios haciendo las cosas bien y llega y lo echan a perder. Uno que realmente llegue y sea un hombre de Dios allí, respete lo que Dios está haciendo y haya bendición cuando llegue. Que cuando Él se vaya, la gente diga: gracias por enviarnos a Bernabé. Y no digan: por favor, no envíen más a este hermanito. Que envíen a alguien con un corazón que la gente lo ame. Y dicen: ¿a quién vamos? ¿A quién enviamos a supervisar lo que está pasando en Antioquía? A Bernabé. Ese es el hombre que ocupamos ahí. Ese es. Entonces deciden enviar a Bernabé. En Hechos 11, véanlo rápidamente aquí, 11:9. Ahora bien, dice: los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón
permanecieran fieles al Señor. Oiga lo que dice el Espíritu Santo acá, el currículum. Oiga lo que dice el Espíritu Santo de Bernabé. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué clase de hombre era este? Que el mismo Espíritu Santo dice era bueno, lleno del Espíritu Santo, que cuando Él llegó más se convirtieron, más gente vino. Fue una bendición la llegada de esa persona, y la multitud fue agregada y comenzó la iglesia en Antioquía. Wow. Y entonces Bernabé está allí con ese avivamiento, con esto, y dice: es una oportunidad para mi discípulo, para que aprenda, para que se mueva, para discipularlo, para que se mueva aquí. Lo voy a buscar y lo traigo. Oiga, qué amor el de Bernabé. Y entonces dice: después fue Bernabé a Tarso, o sea, se echó el viaje de regreso a Tarso a buscar a Saulo. ¿Dónde estaba? Y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Fue y lo trajo. Dice: Pablo, venga para que aprenda y a la vez me ayude en este avivamiento tremendo. Y se lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y enseñaban a mucha gente. Oiga, ya estaba Pablo contando el testimonio, ayudando, sirviendo con la gente, con los recién convertidos. Ahí estaba Saulito dándole con todo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, en esta iglesia de Antioquía fue el primer lugar en que nos llamaron cristianos. Al principio cristiano era para ofender. ¡Ay, van cristiano! Y les gustó a los cristianos. Sí, yo soy cristiano, les gustó. Entonces ellos mismos se pusieron así, cristianos. Ahí fue donde nació, en esa iglesia donde Pablo se hizo miembro de esa iglesia y creció y lo discipularon allí. Fue allí donde por primera vez se oyó la palabra cristiano hasta el día de hoy. Bueno, ahí está Pablo en Antioquía con un año con los discípulos. Ahora, sucede que ahí en Antioquía había profetas. Y entonces en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Uno llamado Agabo daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro. Significa ayuda social, una ayuda monetaria, una ayuda, qué sé yo, a los hermanos que estaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, y enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿A quién enviamos con esta ofrenda? Para que los ancianos la administren para la iglesia, porque había una profecía que venía una gran crisis. Cada uno dio lo que pudo y lo enviaron con alguien de confianza, amoroso, sensible, porque hay hermanos que usted los envía a entregar esa ofrenda, no llega ni el hermano ni la ofrenda. Pero dice, con Bernabé no hay problema. Y entonces dice aquí, le dieron una misión a Bernabé: llevar una ofrenda a la otra iglesia. Y Pablo era el ayudante de llevar la ofrenda. Aleluya. Un ayudante del líder para llevar la ofrenda, una ayuda social. Primera misión, aleluya. Dios me está usando, llevando una ofrenda a otra iglesia. Gloria a Dios. Así comienza un ministerio, siendo discipulado, siendo educado y sirviendo en lo poco. Si vas a servir en lo mucho, debes ser fiel en lo poco. Bueno, hoy en día tenemos una muchedumbre de líderes súper poderosos que ya no acomodan ni una silla porque se ensucian. Aleluya. Ellos son grandiosos. Así les contaba que vino un hermano que se había apartado por 5 años, volvió a la iglesia. Yo no sé en qué anduvo, pero volvió. Y aquí estando al frente me dice: volví, ya oro por él. Sí, nos abrazamos, tremendo. Y aquí estoy para servirle, pastor.
Y claro, siempre los hermanos que hacen eso, la frase que sigue es: póngame a limpiar la iglesia, póngame a limpiar los baños, yo quiero servir, ¿verdad? Está tocado por Dios. Entonces digo, ya viene la frase, ¿verdad? Que siempre el Señor toca a la gente: póngame a servir, aunque sea, me dice, aunque sea, yo predico el domingo en el culto, ¿no? Aunque sea. Y le digo, aunque sea, sí, cualquier cosa, aunque sea predicar. Gloria al Señor. O sea, él quiere comenzar de una vez. No, Pablo comenzó haciendo mandados, sirviendo a los hermanos, porque Bernabé era un siervo. Él tenía que aprender a ser siervo. Disipule bien la gente, no le venga con profecías de recién convertido: y en ti veo un ministerio grandioso, serás famoso, millonario, rico, te veo en un Mercedes, te veo. No vea nada. Mándelo a hacer mandaditos y acomodar las sillas. Esa es la forma en que Dios trabaja, en que forma a sus ministros. Alabe la gloria del Señor. Bernabé está claro que ese hombre tiene un llamado, pero sabe que tiene que pasar por un proceso. Todo comenzó cuando se convirtió y quería entrar en contacto con la iglesia y no podía. Esa es la clave, ponerlo en contacto con la congregación. Así entonces, esta primera misión, ya apareció una misión. Bernabé y Saulo en misión especial de llevar una ofrenda. Ya el hombre ya se matriculó en el ministerio, ya comenzó. No hay nada pequeño para Dios, porque todo lo que hagamos pequeño es parte de su formación. Aleluya, alaba al Señor. No ha cantado una canción en la iglesia, nunca ha cantado. Dice, hermanos, ¿me pueden lanzar? Lanzar, dice. Sí, cuidado, lo lanzo, pero de otra parte, hermano. ¿Me pueden lanzar? Pero primero hagan una audición y pónganse en el coro. No, yo ya me veo con mi nombre en un CD y famoso, cantando un concierto, en mi llamado. Ay, Cristo Santo. ¿Cómo van a aprender, Señor, que hay que comenzar pequeño? Porque Dios honra a los que le honran. Primero limpias la iglesia y después viene lo demás. Alabe al Señor. Dale un aplauso a la gloria de Dios. Ahora, aquí va a pasar algo impresionante. En la iglesia, esa iglesia que está comenzando al año, ya habían profetas y maestros. O sea, ¿qué clase de líder era Bernabé? Que alrededor de él todo fructificaba. Todo el que se juntaba con él prosperaba. Todo el mundo florecía. Hay gente que es como un ciprés, ¿verdad? Solo él crece y lo demás todo se seca. No, hay que ser. Se me salió. Bueno, un aplauso al Señor. No, con Bernabé no. Con Bernabé. Y Anita dice: espera para el almuerzo lo que te voy a decir. Se está complicando el mensaje. Con Bernabé todo el mundo progresa. Y Bernabé no le da envidia que la gente se levante y bendiga. Y no es como nosotros. No, bueno. Entonces, aquí viene palabras del Espíritu Santo que traen una gran luz. Escuche. Hechos 13:1. Esto me trae gran luz acá. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Wow, qué lindo eso. Una iglesia con profetas y maestros. Y entonces viene la lista. Aquí vamos a ver algo interesante. En la tradición hebrea se ponen los nombres en orden de acuerdo al liderazgo. El líder se pone primero y luego los discípulos. Es así como sea una carta y usted pone los nombres de todos. El líder va primero, el pastor se pone primero el nombre y luego los demás. Entonces aquí el Espíritu Santo va a citar la lista de los ministros de la iglesia. Oiga esto. Dice, primero, Hechos 13:1, Bernabé. O sea, que era el pastor.
Luego Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había creado junto con Herodes. Ahí le dan el currículum a todo el mundo, ¿no? Y Saulín. Ahí lo pusieron. Y significa, bueno, el hermano se pegó y andaba con Bernabé. Ahí póngalo en la lista, aleluya. Y Saulo. Cuando le ponen a uno y, significa que todos estaban los ministros y Alex. Bueno, voy a decir una cosa. Tal vez que uno de último en la lista, porque es un hermanito, ¿no?, que está esforzándose por enseñar. Pero lo importante es estar en la lista del Espíritu Santo. A mí no me importa el lugar de la lista, quiero estar en la lista del Espíritu Santo. Alaba el nombre del Señor. Denle un aplauso a la gloria del Señor. Y Saulo, ministrando estos al Señor, estaba en este grupo de ministros adorando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que he llamado. Ahora, note, el Espíritu Santo habló y puso de primero ¿a quién? A Bernabé. Y a Saulo, que va ahí de ayudante. Saulo, para la obra a que los he llamado. Significa, ese es el primer viaje misionero. Cuando uno estudia en los seminarios bíblicos y libros y todo, dice, Pablo hizo 3 viajes misioneros más el 4 de regreso, que para Roma. Se hizo 4, 3 misioneros y uno que iba preso. Los 4 viajes están en el Nuevo Testamento. Los 3 viajes de Pablo, el que salió de Antioquía, ¿quién mandaron de Antioquía? Fue a Bernabé, y Pablo iba guindado. Realmente es el viaje de Bernabé. Nadie reconoce a Bernabé porque Bernabé nunca buscó figurar. Es más, ¿cuántos conocen a Bernabé? Nadie. Como apóstol, nunca se predica de él. De Pablo sí, Bernabé no. Igualito que los profetas de hoy en día, todos quieren figurar, ser grandiosos. Aquí está la Biblia y una maravilla, aleluya. Todos quieren ser grandiosos. ¿Quién oró por usted? Eso es la... Hermano, ¿qué le pasó? Me dolía la rodilla. Ajá, ¿cuál? La derecha, sí. Muy bien. ¿Quién los dañó? El Señor, gracias. Pero un momento, venga acá. ¿Quién oró por usted? Es que no me acuerdo. Fui yo. Me llamo Alex Alvarado. ¿Quién oró por usted? Alvarado. Repita. Alex Alvarado. ¡Gloria a Dios! Eso ya apesta y me tiene tan aburrido. Bueno, muy bien, ya me metí en otra cosa. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. O sea, se fueron a la misión. Bernabé y Saulo. Vamos a ver, entonces les dije que el nombre es importante. El nombre, el orden. Y dice, el ministro tal, el ministro tal, el ministro tal. Y Saulito. Saulo ya estaba enseñando, había llevado vida cristiana y ya estaba dándolo, ya había crecido y estaba dando algunas enseñanzas. Ya están en la lista los maestros, pero claro, al nivel de maestro no había crecido, estaba creciendo con Bernabé. Pasa un tiempo y vean qué curioso lo que sucede. Esto es un fenómeno bien extraño, pero prepárese para esto. En Hechos 13, allí mismo, en este viaje misionero, algo sucede. Note esto, voy a leer unos versículos 43 al 46. Quiero que noten esto. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y Bernabé. Se confundió el Espíritu Santo, era Bernabé y Pablo. Pero a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseveraran en la gracia de Dios. ¿Quiénes? Pablo y... Pareciera que Pablito está creciendo más de la cuenta. En el siguiente día, al siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, ¿quiénes? ¿Quién va primero? Pablo y Bernabé
de nuevo dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablásemos primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Verso 50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra ¿quién? Pablo y Bernabé. Algo está pasando en este viaje. Bernabé ha discipulado, ha ministrado, ha ayudado, y Saulo está creciendo en su vida ministerial. Lo tomó recién convertido cuando nadie creía en él, y ahora ya el Espíritu Santo está diciendo: Pablo y Bernabé. Significa que Pablo iba a crecer más que su maestro y lo iba a superar 10 veces más, pero Bernabé estaba feliz que así fuera. Alaba el nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Qué hombre este Bernabé? Es un modelo para... Yo quisiera líderes aquí que todos fuéramos como Bernabé, sensibles al nuevo que llegó y sensibles para que lleguen a ser las personas que Dios quiere que sean, que se desarrollen en la fe. No lo dejó allí: aquí les traigo un convertido, tómenlo. No, lo acompañó toda su vida. Pablo le deberá a Bernabé siempre el discipulado. ¿Por qué? Le transmitió la compasión, el servicio, la entrega, la fe, la humildad, el corazón. Y Pablo llegó a superar, por supuesto, a Bernabé. Por ejemplo, es probable que Bernabé escribiera el libro de los Hebreos. Eso es teoría mía. Puedo tener teorías como quiera. No fue Pablo. Pablo no. El que escribe Hebreos ni siquiera se presenta. Pablo decía: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los hermanos que están en Colosas, en Efeso, en Tesalónica. Pero el que escribió Hebreos no se presenta. Tiene que ser un levita por la forma en que escribe, y un corazón que fuera como... Y al final saluda a Timoteo. Eso es una opinión personal. Creo que Bernabé escribió ese libro, pero la gente dice que fue Pablo, pero Pablo no lo firma. Nadie lo firma. Bernabé era del que hacía la obra y no le interesaba la publicidad. Muy parecido a los apóstoles de hoy. Pasan desapercibidos. Alaba el nombre del Señor. No quieren fotos ni video ni nada. Pasa que, aleluya. Por eso es que Bernabé está escondido por allí. No es tan famoso, porque él tenía claro cuál era su misión. Alaba al Señor. La misión era que Pablo llegara a ser la persona que Dios quería que fuera. Aunque lo superara y llegara a ser el famoso, él se quedó de segundo, pero Pablo llegó a ser la persona que fue por el maestro que tuvo. Alaba el nombre del Señor. Oh, denle un aplauso a la gloria de Dios. Amén. Bien, ahora, finalmente, preguntas. Cuando nosotros tenemos aquí un pilar de la iglesia, ¿por qué le damos pilar? ¿Por qué le damos tanta importancia? Porque está demostrado que mucha gente, y voy a ser franco con ustedes, aquí en esta iglesia, 1,000 de personas, digo miles porque tenemos números, miles han venido y nadie los atendió y se fueron. Miles. Y nosotros con esa carga le preguntamos al Señor: ¿cómo hacemos? Porque no tenemos la sensibilidad. La gente viene y va: sí, aquí está, salud, y a nadie le importa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tenemos el corazón de Bernabé? Porque hay que crear una cultura en la iglesia, una mentalización, que todos tenemos que ser como Bernabé, sensibles, cuidar los nuevos. La gente viene herida, golpeada, a veces vienen golpeadas hasta de otros cristianos, de otras iglesias. Vienen del mundo, vienen masacrados, ocupan a alguien que los ayude, que los acompañe, que sea sensible. Y entonces todo este grupo de personas, que va a llegar pronto a 100 personas, trabajan para que la persona, una vez que ponen pie en las instalaciones de la iglesia o en el grupo pequeño, se encuentre con una iglesia preocupada y que tiene un sistema de formación adecuado para él. Y lo ponemos en contacto con Vida Cristiana
porque estamos preocupados de que conozca pronto a Dios, cómo moverse en Él, cómo orar, cómo es la iglesia. Le hacemos operación Bernabé, lo presentamos a la iglesia, a él, a la iglesia, y la iglesia a esa persona, para que se afirme y no se pierda. No solamente es decirle a la gente Cristo lo ama, hay que acompañarlos un tiempo en su crecimiento. Bernabé acompañó a Pablo años discipulándolo. ¿Será necesario que todos cambiemos de mentalidad? Cambiemos de actitud, seamos más sensibles. Tal vez ese que estamos cuidando, que no tiene pinta de nada, como Saulín, llegue a ser un poderoso ministro, una mujer tremenda en la parte, alaba el nombre del Señor. Yo creo que Dios va a ponernos en las manos tesoros grandiosos, y si esa persona llega a ser más que usted, que Dios lo haga para la gloria de su nombre. Alabe al Señor. Ahora, note esto, mire, pasó el tiempo y Pablo se encontró a un discípulo más perdido que Adán en el día de la madre. Dos de ellos, por ejemplo, uno se llamaba Timoteo, otro Apolos. Esos sí estaban más, por ahí andaban los hermanitos. Y Pablo los tomó. Hizo lo mismo que Bernabé hizo con él, y los discipuló, los acompañó. Y Timoteo llegó a ser pastor y apóstol. Apolos, uno de los principales predicadores de la iglesia primitiva, discipulado por ellos, se hicieron amigos, ya estaban así. Ahora, lo más curioso es que al principio Pablo era parte del equipo de Bernabé y lo acompañaba, era el ayudante. Al final de la historia, Bernabé era parte del equipo de Pablo y lo acompañaba. Aleluya. ¿Bernabé protestó? No. Ahora él se sometía a Pablo. Eso no es fácil. Eso no es fácil para nadie. Primero yo lo traje a los pies de Cristo, que no sabía ni orinar solo. Le enseño todo. Y ahora yo estoy bajo su cobertura. Eso se requiere un corazón, una actitud y un conocimiento de Dios bárbaro para eso. Yo no veo eso en las iglesias hoy en día. Todos quieren ser líderes, dominar, controlar, apoyar, humillar. Es una cosa extraña. La iglesia se enfermó por no conocer la palabra de Dios. Viene un nuevo tiempo. El Espíritu traerá un bautismo de amor, de sensibilidad. El Espíritu Santo traerá un nuevo amor para nosotros. Y como dice ahí, y una multitud será agregada al Señor, y veremos esa multitud venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. No existen Pablos si no hay Bernabés. Claro, en las iglesias no tenemos esto. Aquí dice: llegó de visita el gran apóstol, grandioso patriarca fulanito de tal. Y todo el mundo, nadie dice: aquí viene un Bernabé. No, nadie interesa, le gusta nada más. Pero la iglesia va a estar llena de Bernabé, que realmente van a hacer lo que Dios les ha mandado hacer. Padre bueno, gracias. Estamos contentos de este mes grandioso que estamos iniciando hoy. Padre, pon una misma mente y un mismo corazón en toda la congregación. Seamos llenos del Espíritu Santo y de poder. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno, para que cada uno llegue a ser la persona que tú quieres que sea. Y que todos tengamos sensibilidad especial para los nuevos, para la gente que nos visita, para toda la gente que está buscando de Dios. Señor, nuestro corazón ahora es cambiado ahora por el Espíritu Santo. Cambia nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra mentalidad, y tengamos una visión nueva y fresca de lo que quieres hacer con nosotros. Señor, queremos ser llenos del Espíritu Santo, y hoy te damos a ti la gloria. Nos consagramos para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte el aplauso al Señor.